¿Qué tal, amigas? Bienvenidos al nuevo programa de Nuevas Miradas, el programa de reflexión, de pensamiento, de miradas de actualidad. Hoy con un invitado que a mí me complace tenerlo en nuestra mesa de conversación, Alfredo Penavega, un gran amigo, viene de París y ya vamos a conocer su historia. Bienvenido, Alfredo, un placer. Bienvenido, Carlos, gracias por tu invitación. Alfredo es un chileno que, por azares de la vida, le vamos a preguntar, terminó en París con una carrera académica maravillosa, parte con un título de base, cientista social, y termina en un doctorado. Pero vamos a conocer a Alfredo. ¿Dónde estudiaste en Chile, Alfredo? Yo estudié en un liceo en la comuna de Ñuñoa, que se llama, o se llamaba, no sé cómo es, el Liceo 7 de Hombres, en la avenida Arrázar con Carmen Covarrubia, todavía me acuerdo la calle. Es mi liceo donde... El alma mater. ¿Eh? El alma Sí, mater, sí. donde te formaste. Sí, sí, donde aprendí también. Para mí fue una experiencia muy linda de ir a ese liceo porque en aquella época, en los años, fines de los años 60, era un liceo bastante politizado. Y yo puedo decir que tal vez no solamente me eduqué con la transmisión del conocimiento lo clásico, pero también me eduqué políticamente. Entonces tengo un buen recuerdo de ese liceo. Y en esa época había una efervescencia social, Claro, una había. efervescencia política. Claro, exacto, o sea, había una efervescencia Y la política. juventud participaba mucho, Eso, además. sí, eso es lo que yo creo que fue un periodo de una época en este país que tengo muy lindos recuerdos, porque era un momento en que jóvenes, poco importa de qué lugar estaban, pero participaban, había una implicación social, política, habían ideas y se discutían las ideas. ¿Y en qué época, en qué año tú partes rumbo a París? Yo parto a París fines de los años el 74, fin del 74, pero no parto directamente a París. Salimos, situación complicada en aquella época. Temas políticos, ¿verdad? Temas políticos. ¿Exiliado en el fondo? Exiliado, pero un exilio primero que era, digamos, con la familia, pensábamos pasajero, un exilio pasajero. ¿Tú sales pensando que vas a estar un tiempo corto? Corto, sí. Salimos con esa idea que vamos a volver, que es muy corto. Es un periodo difícil, pero volvemos. Y el exilio nos lleva hasta hoy día, o sea... Hacer vida... Vida afuera. Vida, formar familia, total, me imagino. Sí, formar familia, cambiar completamente tu... ¿Y tu primera base, dónde paraste en la primera estación? Primera estación, Buenos Aires. ¿Ya? Segunda estación, São Paulo, en Brasil. Y tercera estación, en París. O sea que fue en tres tiempos, digamos. ¿Y tu formación académica, que ha sido importante, dónde se realiza y cuáles son las estaciones básicas? Ya, mira, el primer paso, digamos, el primer contacto con el mundo académico, yo se lo debo a Brasil. Primero porque la manera como fuimos recibidos en esa época por el mundo intelectual brasileño me permitió de hacer la primera experiencia de universidad en una universidad en São Paulo de psicología, la Universidad Católica de São Paulo. Mi anhelo era estudiar, o sea, ¿no? Que yo quería estudiar, y esa fue una primera oportunidad que duró muy poca porque no me sentía, digamos, no tenía todavía el virus de ir a la universidad para tener un diploma. No me sentía, no estaba maduro, yo creo. Pero lo que fue más interesante es que cambié del mundo académico para el mundo del arte y hice una formación de actor de teatro. Ah, ya, actuación. Actuación en una compañía que conocía en Brasil, que se llamaba la compañía de Macunaíma, que era un teatro conocido, una escuela de teatro conocida, y eso me gustó mucho. Y eso yo creo que era lo que yo quería hacer, era estar en el mundo del arte. Y lo que son las cosas de la vida, tuvimos que tomar una decisión en ese momento, o quedarnos en Brasil, porque estábamos de pasada, o ir
al exilio oficial, que era el exilio en uno de los países que nosotros habíamos escogido en aquella época, y que era Francia. Y ahí partiste. Y ahí dejé esta experiencia brasileña y me fui a Francia, y ya en Francia llegué con otra idea, llegué con la idea de estudiar y tener una profesión, un diploma universitario. Ahí ¿ya? partiste en el área de las ciencias sociales. Y ¿Cuál ahí, es tu claro, primer título? Y de ahí base? llego a Francia y comienzo con un licenciado en Historia Social. Tenía uno en aquella época en la Universidad Paris 7, Jussieu, con excelentes profesores emblemáticos, historiadores emblemáticos, como por ejemplo Michel Perrault, que es una historiadora de movimientos sociales. En esa época en la Universidad Francesa había un mundo de intelectuales universitarios de gran renombre, y eso me llevó a comenzar a pensar, digamos, lo que yo quería tener como más tarde un diploma más contundente, como se dice. De licenciatura en Historia Social hice un máster en Sociología del Trabajo, y luego salté a un doctorado en Socioecología, y ahí me instalé, digamos, más en esa área, en el cual hoy día... Interesante escalamiento, el escalamiento, sí. Además bien específico. Sí. El escalamiento también se debe yo creo se debe mucho al contorno en el cual yo estaba en aquella época. Y a la red, me imagino. Y a la red, claro, a la red. Y hay un punto bien importante, yo creo, a discutir, que este salto que yo hago, digamos, de la historia social hacia la socioecología, digamos, se lo debo mucho a Edgar Morin, un filósofo francés. Lo conozco y lo quiero mucho, buen amigo. Muy conocido aquí en América Latina y en Europa y en otros continentes. Él me da un estímulo. El padre de la teoría de la complejidad. Claro, él me da un estímulo, y yo en los mediados de los años 80, comienzo a frecuentar sus seminarios, y yo creo que ahí tomo como el gusto, digamos, de poder tener una formación transversal y no focalizarme en una formación monodisciplinar, que es complicado para la universidad francesa, no es tampoco muy fácil, porque como en todas las universidades, lo que predomina es la disciplina. Entonces lo que me dice Morin, me dice, mira, tú haces una formación, aprende bien tu disciplina, porque es importante, pero al mismo tiempo ábrete a otras disciplinas. Y eso lo llevé muy en mente. Ahora, Morin también está en una lógica, porque él habla de la economía ecológica, ¿verdad? Claro. No solo habla de la teoría de la complejidad, No. yo diría que en los últimos años está en este enfoque de una economía que tenga sentido ambiental, que tenga sentido ecológico, que tenga sustentabilidad. Claro. Así que es bien convergente el enfoque. No, convergente, y tú vas a ver que aún para mí fue mucho más convergente, porque terminando mi doctorado, un año después, justamente, él me propone trabajar con él en un proyecto europeo sobre la idea cómo poder relacionar, digamos, el pensamiento de la complejidad y todo lo que él había escrito sobre la cuestión de la ecología, cómo relacionarlo a la economía, cómo hacer de una epistemología de la complejidad un paso importante para poder alimentar, digamos, la teoría de la economía, que es una teoría que en los años 90 todavía, muy poco se hablaba, digamos, de esa relación entre economía y ecología. Recién se estaban, digamos, escribiendo, haciendo algunas experiencias de investigación. ¿Y tú, líneas de investigación? Yo identifico 2 o 3 líneas claras en tu inquietud. Cuéntanos de esas 2 o 3 líneas que tú has marcado como vías principales en tu inquietud investigativa. Yo diría que son 3, y tú vas a ver que tienen mucho que ver con mi formación.
y además son transversales, son 3 líneas de investigación transversal que me permiten a la vez de avanzar, digamos, en una reflexión epistemológica sobre la teoría de la complejidad. Esa es una línea importante que me ha permitido, digamos, de hacer como yo diría, un aprofundizamiento de lo que son hoy día las diferentes teorías y las escuelas principalmente de la ciencia de la complejidad. Eso me ha ayudado mucho para poder luego avanzar en mi segunda área de conocimiento, que es importante, que se relaciona con todo lo que está vinculado, todo lo que está vinculado con la noción de la catástrofe, pero vista de una manera bastante original. O sea, a mí no me interesa solamente estudiar un fenómeno catastrófico, lo que me interesa es saber cómo esta noción lleva en sí, por principio y por las características que tiene una catástrofe, un fondo, digamos, no lineal y complejo, porque la catástrofe no solamente es incierta, es destructora, produce caos, y del caos tiene que haber nuevamente el orden, hay orden y desorden en una catástrofe. Está todo lo que es el problema de la postcatástrofe, o sea, todo lo que es la representación, las percepciones luego de una catástrofe, y yo diría que lo más importante, está toda la cuestión, todo el aspecto existencial que viene después, o sea, cómo hay una tomada de conciencia con relación a lo que es, digamos, el efecto mayor de un fenómeno catastrófico, que sea natural, terremoto, tsunami, que sea también tecnológico, accidentes nucleares, grandes, por ejemplo. Y en el nuclear, eso me llevó a relacionar toda mi reflexión teórica sobre la epistemología de la complejidad para elaborar también dentro del campo de la catástrofe, elaborar, digamos, algunas ideas que son ideas sustentadas con una observación. Y trabajé desde el año 95 hasta el 2009, trabajé en todo lo que fueron los impactos socioambientales de la catástrofe de Chernobyl en Ucrania y en Bielorrusia. Y eso es un trabajo que yo lo desarrollé verdaderamente con mucho interés y con mucha paciencia, porque no es muy fácil ir 5 veces por año a lugares que son difíciles, claro, difíciles. Esa es la segunda línea. ¿Y la tercera? Y la tercera línea es una línea que para mí también hoy día es muy importante, en el sentido de que nosotros estamos en una evolución significativa de los conocimientos. El problema es que las estructuras, que son aquellas que transmiten el conocimiento, están atrofiadas, y son las universidades, son las escuelas. Hay una dificultad para poder integrar nuevos conocimientos, y esa es una tercera línea que a mí me ha interesado bastante, con la creación de una red. En el comienzo fin del año 90, creamos una red que se llama todavía Observatorio Internacional de Reforma Universitaria. Y con este observatorio tuvimos más o menos durante unos 4 años hicimos un diagnóstico internacional del estado de la universidad, pero no el estado de la universidad desde el punto de vista administrativo, el estado de la universidad desde el punto de vista de los conocimientos. Cómo la universidad en América Latina, en Europa, en África, en Asia también estuve en China 3 veces, cómo la universidad tiene la dificultad, no para reformarse, porque no necesita una reforma, la universidad se reforma todos los días prácticamente, basta que un ministro haga una ley y se va a reformar. Lo que nosotros preconizamos es mucho más que una reforma. Nosotros preconizamos una metamorfosis de la universidad, o sea, un cambio total para poder tener, digamos, las condiciones de enfrentar los grandes desafíos. La universidad no puede estar ajena a lo que está sucediendo hoy día en el planeta. ¿Y cuál es la línea de ese cambio principal? Son varias las líneas. Primero, el cambio, digamos, la universidad tiene que estar totalmente comprometida con la responsabilidad social de una nación, de un Estado.
totalmente. No puede estar ajena a lo que está viviendo una sociedad. Entonces tiene que tener, digamos, líneas de investigación abiertas a esa situación. coherencia con. Y coherencia con. Tiene que estar también abierta a lo que son hoy día los grandes desafíos de la ecología, el problema del cambio climático, la huella ecológica, el problema de la biodiversidad, ¿no? La universidad tiene que estar produciendo, y no solamente produciendo, proponiendo, digamos, salidas para poder enfrentar las situaciones a las cuales nosotros estamos. Y tercero, y yo creo que ese es un elemento no menor, la universidad tiene que proponer nueva ética política, ética social, ética científica, frente a lo que hoy día el conocimiento nos puede llevar también a un desastre. O sea, Se puede decir que en realidad una universidad no es un espacio de transmisión de pensamiento, sino que es más bien es un espacio de desarrollo de pensamiento crítico, ¿verdad? Claro, exacto. Y eso infelizmente se ha perdido, ¿ya? O sea que en las universidades, y no solamente las universidades en los países de América Latina, es un fenómeno que nosotros lo observamos también en otros lugares. Es un proceso de globalización de alcance mundial. Lo que ha sucedido es que hoy día no hay un pensamiento crítico y nosotros preconizamos la vuelta al pensamiento crítico dentro de la universidad. En la universidad es un lugar de formación de pensamiento crítico. No es Estamos conversando con Alfredo Pena Vega, un gran amigo. Él es doctor en Sociología en la Universidad de París. Está participando en Chile en distintas actividades académicas y vamos a volver en la segunda parte hablando de estos cambios, hablando de estas nuevas tendencias y de los desafíos que se nos presentan por delante. Nos vamos a separar solo un minuto, ya volvemos. Esperen.